¿Alguna vez has sentido que después de los 40 ya es demasiado tarde para cambiar tu vida? Esa voz que susurra, ya es muy arriesgado, mejor quédate donde estás. Si alguna vez lo pensaste, no estás sola. Bienvenidos a 40 y qué, el podcast donde exploramos la vida después de los 40 con conversaciones reales, profundas y llenas de inspiración. Hoy traemos un tema que nos toca a muchas: el miedo al cambio después de los 40. Cómo enfrentarlo y transformarlo en tu mayor fuerza. Y para hablar de esto, no estoy sola. Hoy me acompaña una invitada muy especial, una mujer que sabe de primera mano lo que significa reinventarse en esta etapa. Ella es Cristina, coach y experta en procesos de transformación personal. Cristina ha ayudado a decenas de mujeres a atravesar sus miedos y descubrir nuevas posibilidades en la segunda mitad de su vida. Gracias, Olivia. Estoy muy contenta de estar aquí. Hablar del miedo al cambio a los 40 es algo que no solo he estudiado como coach, sino que también lo he vivido en carne propia. Sé lo difícil que puede ser enfrentar esa etapa de dudas y miedos, y estoy aquí para compartir mi experiencia y lo que he aprendido en este camino. Gracias a ti, Cristina, por aceptar la invitación a nuestro estudio. Me gustaría que nos cuentes un poco más de cómo se vivía ese miedo en tu día a día, porque estoy segura que muchas personas que nos escuchan se van a identificar contigo. Sí, Olivia, fue un momento difícil porque yo también pensaba que a los 40 la vida debía ser estable y sin sorpresas. Tenía un trabajo fijo, una rutina clara, y desde fuera parecía que todo estaba bien. Pero dentro de mí había un vacío. Me preguntaba constantemente si eso era todo, si me quedaba conformarme con esa rutina. El miedo se volvió parte de mi día a día. Miedo a perder la estabilidad, miedo a equivocarme, miedo a lo que diría la gente si decidía cambiar. A veces me despertaba en la madrugada con esa sensación de que estaba dejando pasar mi vida sin hacer lo que realmente deseaba. Era como si viviera atrapada en una jaula invisible. Por un lado, quería seguridad, pero por otro sentía que estaba apagando mi esencia. Esa contradicción me desgastaba y me robaba energía. Qué fuerte lo que nos cuentas. Me resuena mucho eso de sentirse atrapada en una jaula invisible. ¿Qué fue lo primero que hiciste para empezar a salir de esa situación? Lo primero fue aceptar que el miedo no estaba ahí para destruirme, sino para mostrarme lo que realmente me importaba. Fue un cambio de mirada. En lugar de pelear contra esa incomodidad, empecé a escucharla. Me preguntaba, ¿qué es lo que este miedo quiere decirme? Y descubrí que lo que me daba miedo, en realidad, era lo que más deseaba. Esa fue una revelación enorme para mí. Entendí que no podía seguir ignorando esa incomodidad porque, aunque intentara callarla, volvía y volvía otra vez con más fuerza. Era como una voz interna repitiéndome, no estás viviendo de manera auténtica, te estás alejando de lo que eres de verdad. Y fue ahí cuando me dije, si no hacía quedarme con la frustración de no haber intentado nunca vivir de forma más honesta conmigo misma. Ese fue el inicio real de mi proceso. Qué interesante, Cristina. Me encanta cómo nos cuentas que fueron los pequeños pasos los que marcaron la diferencia. A veces pensamos que necesitamos un gran cambio de golpe, pero lo que dices me recuerda que en realidad cada avance, por mínimo que sea, nos acerca a una vida más auténtica. Y si lo que estás escuchando ahora mismo resuena contigo, si sientes que esta conversación te aporta claridad o esperanza, te invito a que te suscribas a nuestro canal 40 y qué. Aquí encontrarás más episodios con historias reales, reflexiones profundas y consejos prácticos para transformar tu vida después de los 40. Tu suscripción no solo te permitirá no perderte ningún episodio, también nos ayudará a seguir creando este espacio de inspiración para ti. Suscríbanse, traeremos temas muy interesantes para ustedes. Cristina, muchas veces el miedo no solo se queda en la mente, sino que también impacta en cómo nos sentimos físicamente. ¿Tú experimentaste algo así? Sí, Olivia, y creo que es algo que le pasa a muchísima gente, aunque no siempre lo relacionamos con el miedo.
En mi caso, el miedo comenzó a colarse en mi vida diaria. No podía dormir bien, me despertaba de madrugada con palpitaciones y esa sensación de vacío en el estómago. Durante el día cargaba con un nudo en la garganta y una tensión constante en los hombros. A veces pensaba que me estaba enfermando. Incluso fui al médico varias veces porque sentía dolores de cabeza continuos y cansancio extremo, pero los exámenes siempre salían bien. Y fue ahí cuando entendí que no era mi cuerpo el que estaba fallando, sino mi vida emocional, mi mente tratando de decirme que algo no estaba en equilibrio. El miedo no resuelto se convierte en estrés crónico y ese estrés empieza a pasar factura. Insomnio, ansiedad, falta de energía y hasta afecta tu sistema inmune. Yo me daba cuenta de que cada vez me enfermaba con más facilidad, como si mi cuerpo me estuviera gritando que era hora de escucharme a mí misma. Por eso creo que es tan importante prestar atención a las señales físicas. No son un castigo, son mensajes. El cuerpo siempre habla, a veces con un dolor de cabeza, a veces con insomnio, a veces con esa sensación de agotamiento que no se va con el descanso. Y si aprendes a escucharlo, puedes descubrir que detrás de esos síntomas, lo que realmente hay es un llamado a cambiar. Cristina, hablaste del miedo al juicio. ¿Qué tanto influyó el qué dirán? Muchísimo. El qué dirán fue una de las cargas más pesadas. Escuchaba frases como, ya no es momento de inventar cosas nuevas. Mejor quédate tranquila y agradece lo que tienes. O incluso, ¿y si fracasas? Y al principio me dolía porque una siempre espera apoyo, sobre todo de la gente cercana. Lo más duro es que esas frases a veces venían de personas que yo quería mucho. Me hacían sentir culpable, como si buscar algo más para mi vida fuera un acto de ingratitud. Y esa culpa, créeme, pesa tanto como el miedo. Pero con el tiempo entendí algo clave. Nadie va a vivir mi vida por mí. Ellos podían opinar, podían criticar, incluso podían burlarse, pero al final yo era la que iba a cargar con la frustración de no intentarlo, y esa carga sí que no estaba dispuesta a llevarla más. Ese cambio de perspectiva me dio mucha fuerza. Empecé a darme cuenta que las voces que más ruido hacían eran las que menos habían arriesgado en su propia vida, y entonces decidí filtrar. Menos atención a quienes me detenían y más espacio para quienes me apoyaban, aunque fueran pocas personas. Cuando comencé a rodearme de voces de aliento, amigos, mentores, incluso testimonios que encontraba en libros o podcasts, recuperé la motivación. Era como un combustible que me recordaba que no estaba sola, que había otros que también habían vencido ese miedo y que lo habían logrado. Y aprendí algo más. El qué dirán siempre va a estar hagas lo que hagas. Si te quedas en lo mismo, criticarán. Si intentas algo nuevo, también. Así que pensé, si me van a criticar de todas formas, que sea por intentar ser feliz, no por resignarme. Mucha gente cree que a los 40 ya es tarde. ¿Qué les dirías? Que no es cierto. Yo misma descubrí que a los 40 tienes algo que no tienes a los 20. Experiencia, paciencia y una claridad enorme sobre lo que realmente quieres en tu vida. A los 20 todo es urgencia. Dudas, querer probarlo todo sin saber muy bien hacia dónde vas. A los 40, en cambio, aunque exista miedo, también hay una brújula interna más afinada. Cambiar no es empezar de cero, es empezar desde lo que ya eres y con lo que ya has aprendido. Todo lo vivido, los errores, los aciertos, las caídas y los logros, se convierten en cimientos que te sostienen. Eso significa que tu punto de partida no es vacío, es mucho más sólido que antes. Yo cambié de carrera a los 42, y aunque parecía que estaba yendo contra la corriente, lo hice con una sabiduría que no tenía a los 20. Fue un proceso lleno de dudas, claro, pero también lleno de convicción, porque esta vez sabía qué quería y sobre todo, qué no quería. Esa diferencia lo cambia todo. Nunca es tarde mientras tengas vida. De hecho, los 40 son el momento perfecto para dejar de vivir en automático, para dejar de intentar complacer a todo el mundo y empezar por fin a vivir de manera auténtica. Porque a esta edad entiendes que el tiempo es valioso y que ya no puedes seguir postergando tu felicidad para mañana. Y te diré algo más.
Muchas veces creemos que cambiar a los 40 es arriesgado, pero en realidad lo más arriesgado es quedarte atrapada en una vida que no te llena. Yo lo aprendí así. La incomodidad de dar un paso nuevo es pasajera, pero la frustración de no intentarlo puede acompañarte para siempre, y eso sí que pesa mucho más. Cristina, hay algo que no quiero dejar pasar porque sé que muchas de nuestras oyentes lo piensan en silencio. ¿Qué pasa con la pareja y con la sexualidad después de los 40? Parece que hay muchos mitos alrededor de esto. Sí, totalmente, Olivia. Uno de los mitos más grandes es que después de los 40 se acaba la pasión o la vida sexual, y eso no es verdad. Lo que cambia no es el deseo, sino la manera en la que nos relacionamos con nosotras mismas y con nuestra pareja. Muchas mujeres sienten miedo de hablar de estos temas con sus parejas. Miedo a que las juzguen, a que piensen que ya no son las mismas, o incluso a ser rechazadas. Y ese silencio genera distancia. Lo que yo descubrí es que el cambio también se puede vivir en pareja. Abrir conversaciones sinceras, compartir inseguridades, incluso reírse de los miedos juntos. Eso crea más conexión. En lo sexual, algo muy poderoso es dejar de compararte con cómo eras a los 20. A los 40 y más allá, la sexualidad puede ser más plena, más consciente y con más confianza. Porque sabes lo que quieres y lo que no. Qué importante lo que dices, porque muchas veces el miedo al cambio se mezcla con ese miedo de perder atractivo o ya no ser suficiente. Exacto. Y la verdad es que cuando una mujer empieza a reconectar con su autenticidad y su propio poder, eso también se refleja en su energía. La seguridad es mucho más atractiva que cualquier estándar externo. Y te digo algo, cuando una mujer se atreve a reinventarse, eso no solo transforma su vida, también transforma su relación de pareja. Cristina, además de los cambios internos y las relaciones, hay algo que muchas personas después de los 40 se preguntan. ¿Qué pasó con mis sueños? ¿Te pasó sentir que habías dejado cosas de lado que todavía querías hacer? Sí, Olivia, y creo que le pasa a muchísima gente. A veces a los 40 nos damos cuenta de que hemos vivido gran parte de nuestra vida cumpliendo expectativas de los demás. Ser buenas hijas, madres, profesionales, y en ese camino dejamos a un lado nuestros sueños más profundos. Yo misma me di cuenta de que había cosas que amaba y que había enterrado porque las veía poco prácticas o no serias. Y ahí fue cuando entendí que nunca es tarde para volver a conectar con esos sueños. Recuerdo que uno de mis grandes anhelos era escribir. Siempre me había gustado, pero lo había dejado porque no daba dinero. A los 42 retomé esa pasión, primero en privado, escribiendo solo para mí, después compartiendo poco a poco, y eso abrió puertas que jamás imaginé. Eso es inspirador, porque mucha gente cree que soñar a los 40 ya no tiene sentido, que esa etapa ya pasó. Exacto, y ahí está el error. A los 40, los sueños ya no son fantasías ingenuas, son proyectos con base en nuestra experiencia, en todo lo aprendido, y eso los hace mucho más alcanzables. Yo diría que el reto no es si puedes cumplirlos o no, sino si te das permiso de volver a soñarlos. Cristina, lo que mencionas es muy inspirador. Creo que muchas veces lo más difícil no es dar el primer paso, sino sostenerlo en el tiempo, sobre todo cuando el miedo aparece de nuevo y nos hace dudar. Me gustaría preguntarte algo. ¿Qué descubriste sobre ti misma en este proceso? Es decir, después de atravesar esos cambios y convivir con el miedo, ¿qué aprendiste sobre quién eres ahora? Porque siento que muchas mujeres que nos escuchan quieren ver ese después, esa transformación posible. Esa es una pregunta muy bonita, Olivia. Y te confieso que al principio yo no tenía idea de lo que iba a encontrar. Pensaba que el miedo solo iba a detenerme, pero en el camino descubrí que también podía ser un maestro. Lo primero que aprendí fue que el miedo me señalaba lo que realmente amaba. Por ejemplo, yo sentía un miedo enorme a dejar mi trabajo, pero cuando lo analizaba, me daba cuenta de que ese miedo escondía un deseo muy profundo. Quería dedicarme a algo más creativo, algo que me conectara con las personas y no solo con rutinas repetitivas. Entonces, entendí que el miedo no era mi enemigo, sino una brújula. Lo segundo fue darme cuenta de que tenía más resiliencia de la que creía.
Siempre me había visto como alguien frágil y, sin embargo, en medio de los cambios, me descubrí fuerte. No porque no tuviera dudas, sino porque, aún con dudas, seguía avanzando. También aprendí a confiar más en mí. Antes me preocupaba mucho por lo que pensaran los demás, si iba a decepcionar, si se iban a reír de mis decisiones. Pero en este proceso, entendí que la única aprobación que realmente necesitaba era la mía. Eso fue liberador, aunque al inicio resultó incómodo. Un ejemplo concreto. Recuerdo que una vez me ofrecieron un ascenso en mi trabajo anterior. Era lo que se esperaba que aceptara. Pero yo ya sabía que no quería seguir ahí. Cuando dije que no, muchas personas no lo entendieron. Algunas incluso pensaron que estaba cometiendo un error. Pero por dentro, yo sentía una paz inmensa. Esa decisión me confirmó que estaba eligiendo con autenticidad. Y quizás lo más importante, descubrí que no estaba sola. Escuchar y conectar con otras mujeres que habían pasado por procesos similares me dio la certeza de que se puede salir adelante. Ese apoyo me recordó que no tenemos que cargar todo solas, que hay redes y comunidades dispuestas a acompañarnos. Así que si lo resumiera, diría que lo que aprendí fue: el miedo puede ser un aliado. Soy más fuerte de lo que imaginaba. La autenticidad es más importante que la aprobación externa. Y siempre hay personas que nos inspiran y apoyan, aunque a veces no lo veamos de inmediato. Hoy, cuando miro atrás, no veo a una mujer que cambió de vida de un día para otro. Veo a una mujer que se atrevió a escucharse, a dar pasos pequeños, y que descubrió que la verdadera transformación ocurre cuando decides ser fiel a ti misma. ¡Wow! Impactante. Me gustaría que nos compartas ahora qué herramientas, prácticas o hábitos se convirtieron en tus aliados durante ese proceso. Estoy segura de que muchas personas que nos escuchan hoy necesitan ejemplos concretos que puedan aplicar desde ya en su propia vida. Claro, Olivia. Y qué buena pregunta, porque al inicio yo también pensaba que necesitaba un plan perfecto para cambiar, y eso me paralizaba. Con el tiempo, entendí que no se trata de perfección, sino de constancia. Hoy puedo resumirlo en 5 cosas que fueron mis verdaderos salvavidas durante todo ese proceso. 1. Aceptar mis vulnerabilidades. Reconocer que no tenía todas las respuestas y que estaba bien pedir ayuda. Antes pensaba que mostrar debilidad era un fracaso, pero descubrí que abrirme me hacía más fuerte. 2. Dividir el cambio en pasos pequeños. Aprendí que no se trata de saltar de un día para otro a una vida completamente distinta, sino de acumular pequeñas victorias. Eso me permitió avanzar sin sentir que estaba perdiendo el control. 3. Rodearme de inspiración. Escuchar historias de otras mujeres que habían transformado sus vidas después de los 40 me dio esperanza. Por ejemplo, conocí a una mujer que a los 45 años abrió su propio negocio de pastelería. Al principio pensé que era una locura, pero verla hacerlo me mostró que era posible. Esa historia fue combustible para mí. 4. Construir una rutina consciente. Incluí pequeños momentos diarios para mí, como escribir en mi cuaderno, meditar 10 minutos o salir a caminar. Eso me ayudaba a reconectarme con lo que quería y a bajar la ansiedad. 5. Celebrar cada avance. Este punto fue clave. A veces creemos que solo los grandes logros cuentan, pero yo celebraba desde atreverme a decir no hasta terminar un curso corto. Reconocer esos pequeños pasos me daba motivación para continuar. Estas 5 cosas no eliminaron el miedo de un día para otro, pero sí me enseñaron a caminar con él, a no dejar que me paralizara. Y poco a poco, con cada paso, empecé a sentir que mi vida sí podía transformarse. Cristina, después de todo lo que nos has compartido hoy, me encantaría que le dieras a nuestras oyentes algunos consejos prácticos. Si alguien que nos escucha ahora mismo está en ese punto de sentirse paralizada por el miedo, sin saber cómo empezar, ¿qué pasos simples puede dar desde hoy mismo para iniciar su propia transformación? Claro que sí, Olivia, y me encanta poder dejarles algo concreto, porque sé lo abrumador que se siente estar en ese punto. Yo resumiría mi experiencia en 4 mensajes muy claros. Tu miedo no es un enemigo, es un mensajero. Muchas veces queremos silenciarlo o huir de él, pero en realidad
El miedo está mostrándote lo que te importa, lo que deseas profundamente. Escúchalo con curiosidad en lugar de con rechazo. No estás tarde, estás justo a tiempo. A los 40, 45 o incluso 50 años, no empiezas de cero, empiezas desde tu experiencia, desde tus aprendizajes, desde toda tu historia. Eso es un capital enorme que no tenías a los 20. Empieza con lo que tienes hoy, aunque sea pequeño. Un paso mínimo. Inscribirte en un curso, escribir tus ideas, decir no a algo que ya no quieres, puede ser la chispa que cambie tu rumbo. Y la transformación no es un destino, es un proceso. No se trata de llegar a un punto perfecto, se trata de caminar cada día más cerca de tu autenticidad. Habrá tropiezos, pero cada uno trae aprendizaje. Y si me lo permites, agregaría un consejo más. Rodéate de voces que te impulsen. Leer, escuchar o conversar con personas que ya atravesaron lo que tú temes, te recordará que es posible. Yo soy testimonio de eso. Cristina, de verdad quiero agradecerte por compartir tu historia con tanta sinceridad. Estoy segura de que tus palabras hoy han tocado a muchas personas que se sienten atrapadas en ese miedo y que ahora saben que no están solas y que sí hay un camino posible. Gracias a ti, Olivia, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Compartir mi historia no solo me libera a mí, también espero que sea una luz para quienes hoy sienten miedo al cambio. De corazón, gracias por darme este espacio. Y a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos en este episodio de 40 y qué. Quiero recordarte algo. Tu historia todavía se está escribiendo y lo más hermoso es que tienes el poder de decidir cómo. No importa si tienes 40, 45 o 55 años, aún puedes descubrir, crear y transformar. Por eso te invito a que te suscribas a este canal y lo compartas con alguien que lo necesite. Aquí, cada día vamos a traerte nuevas conversaciones y testimonios que pueden darte la chispa para empezar un nuevo capítulo en tu vida. En los próximos episodios hablaremos de temas como cómo redescubrir tus pasiones después de los 40, la importancia del autocuidado y cómo cultivar hábitos que realmente sumen. Historias inspiradoras de mujeres que decidieron reinventarse en el amor, la carrera o la vida personal. Y estrategias para poner límites sanos y construir relaciones más auténticas. Y mucho, mucho más. Así que no te pierdas nada. Suscríbete ahora mismo y acompáñanos en este camino. Recuerda, después de los 40, la vida no se apaga, se enciende con más fuerza. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio.